Hola, hola, gusto saludarles, estimados. Espero se encuentren muy bien. Seguimos trabajando, pues espero que estemos ahí, ¿verdad? Siempre avanzando. Si estamos en la fase 3. Hoy corresponde la clase del día miércoles de la semana 3. Y veamos acá, ya vamos avanzando, jóvenes. De este día corresponde la clase 1.1 de la página 92 del libro de texto. Y vamos nosotros a la clase 1.1, veamos acá, de la página 92. Pero vean que hay antes. Iniciamos la unidad 4, ¿verdad? Ok, la unidad 4 se llama paralelismo y ángulos de un polígono. Así que necesito que me rotulen, por favor, la unidad, ¿verdad? Usted antes de trabajar, de seguir, pues debe rotular la unidad 4 para que sepa dónde terminó la unidad 3, ¿verdad? Me rotulan por favor este día la unidad 4, vean cómo se llama, y hay unos dibujitos que usted los puede agregar, miren, y aquí están las aplicaciones, miren, de todo lo que vemos. No estamos trabajando solo por trabajar, ¿verdad? Tenemos acá, vean, acá están aplicaciones ya de qué significa algunos elementos de los que estamos viendo. Ok, me ubico en la clase 1.1, suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. Tenemos acá, pues acá sí me voy a detener un poco en el problema, ¿verdad? Dice, trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina cuánto suman los ángulos internos del pentágono. El pentágono es una figura que tiene 5 lados, ¿verdad? Y por lo tanto, es la primera que aparece acá. Cuentan acá cuántos lados tiene. El pentágono tiene 5 lados. Luego dice cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman en eso, ¿verdad? ¿Cuánto suman los ángulos internos del octágono? El octágono tiene 8 lados, ¿verdad? De octágono, de octavo. El D dice de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Ok, acá pues tenemos una nota importante que hay que tomarla en cuenta. Se puede dividir el polígono en triángulos trazando todas las diagonales posibles desde uno de sus vértices. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. La suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Esa información es importante porque la vamos a necesitar después. Vamos al literal A. Dice cuánto suman los ángulos internos del pentágono. Tenemos acá el pentágono, 180, 180, 180, igual a 180 por 3. Y entonces vamos a la suma. Suma de los ángulos internos del pentágono, 180, 180 por 3. Hacemos ahí, ¿verdad? La multiplicación. Y ahí tendremos la respuesta para el literal A. Luego el literal B decía, ¿cuánto es la diferencia? Ok, la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman es 5 menos 3. ¿Por qué? Porque tenemos 5 lados de la figura, 5 lados del pentágono y tenemos 3 triángulos, ¿verdad? Por lo tanto, la diferencia es de 2. Y además los ángulos internos del pentágono suman 180 por 2, porque en este caso sería 180 por 5 menos 2, que sería 3, ¿verdad? Sería 180 por 3. Ahora vamos al siguiente. Dice, en el octágono se forman 6 triángulos. Ahí está, ¿verdad? Ustedes pueden ver cuántos triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá se pueden ir observando que hay 6 triángulos, ¿verdad? Recuerden que el triángulo es una figura cerrada que tiene 3 lados. Entonces se forman 6 triángulos, entonces los ángulos internos sería 180 por... La suma de los ángulos internos sería 180 que hay por cada triángulo, pero como hay 6 triángulos, 180 por 6. Luego el otro, la diferencia del número de lados y la cantidad de triángulos que se forman es 8 menos 6 igual a 2. Ok, esa es la diferencia o la resta. Luego la conclusión dice, en todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Entonces eso debemos tomarlo en cuenta. Dice que se van a formar
un total de triángulos igual al número de lados menos 2. O sea que, por lo tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados la vamos a encontrar utilizando esta fórmula que tenemos acá. Miren, esta fórmula es muy importante para encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono, ¿verdad? Un polígono, en este caso estamos hablando de los triángulos, que son figuras cerradas de 3 lados. Entonces, los internos, estamos hablando de los ángulos de adentro, ¿verdad? Es decir, de dentro del triángulo, esto, ¿ve? De estos ángulos estamos hablando, de esto, ¿verdad? Entonces, esos 3 suman 180, pero si yo quiero saber cuánto suman todos los que se dibujaron acá, voy a usar la fórmula que tenemos acá. Ok, con esa fórmula vamos a resolver. Primero, ¿verdad? Esa fórmula es la que voy a utilizar para trabajar. Ya no voy a estar haciendo el dibujito cada vez que me pidan un ejercicio, sino que voy a utilizar esa fórmula. Por ejemplo, en los ejercicios dice, encuentra la suma de los ángulos internos de, literal A, un eneágono. Y aquí dice, mire, que un eneágono tiene 9 lados. Eso es bien importante porque yo necesito saber el número de lados para saber dónde voy a sustituir, cuánto voy a sustituir en n, ¿verdad? Luego dice el B, un dodecágono. Un dodecágono tiene 12 lados. Ese sería el valor de n. Ok, veamos en el literal A. El literal A, lo primero que yo sé es que un eneágono, n igual a 9 lados, ¿verdad? Ahí estamos bien. El dodecágono sería n igual a 12 lados. Y ahora voy a utilizar la fórmula. Sería 180 grados por 9 menos 2. Y ahora hago la operación 180 grados por 9 menos 2 es 7. Y ahí podemos hacer la multiplicación, ¿verdad? Y si nosotros multiplicamos 180 por 7, eso da 180 por 7 es igual a 1260. Ok, ¿qué estoy diciendo con eso? 1260. O sea que esa es la suma de los ángulos internos, ¿verdad? 1260 grados. Ahora voy con el dodecágono. Sería 180 grados por 12 menos 2. Ok, entonces estoy utilizando la fórmula. Vean que solo voy reemplazando el valor de n, ¿verdad? 12 menos 2 es 10. Ok, 180 por 10, 180 por 10 serían 1800, ¿verdad? O sea que aquí sería 1800 grados. La suma de los ángulos internos de un dodecágono es 1800 grados. Vaya, con esa fórmula que usted no la debe olvidar, vamos a ir siempre, nos ubicamos en la unidad 4 del libro cuaderno de ejercicios, vamos a ir siempre a buscar el mismo tema, ¿verdad? Y vamos nosotros y nos desplazamos hasta donde están los ejercicios. Esta es la parte que debemos trabajar. Determina la suma de los ángulos internos de las siguientes figuras. ¿Qué voy a utilizar? La misma fórmula. La fórmula es 180 grados por n menos 2. Ok, ¿cuántos lados tiene el literal A? Es lo primero que debo saber para saber el valor de n. ¿Cuántos lados tiene el literal B? Luego voy a sustituir y voy a efectuar las operaciones. Y así sucesivamente. Espero que no tengan inconveniente para realizar los ejercicios porque están sumamente fáciles. Solo debes saber multiplicar, restar y eso es todo, ¿verdad? Sustituir, multiplicar y restar. Es todo lo que debes saber hacer.